pasa todo el tiempo. Be happy because it doesn't happen all of the Vamos time. rapidito a uno de los libros más favoritos y los más explícitos que se encuentra en la Biblia, el libro de Génesis, Go with me to the book of Genesis, capítulo 2. chapter 2. Aquellos que no encontraban con nosotros el domingo, estamos bajo una serie llamada Regresando al Plano Original. For those that were not with us on Sunday, we are on a series called Returning to the Original Design. Y el subtema de hoy es que voy de vuelta al Edén. The subtopic for today is Back to Eden. Voy de vuelta al Edén. Back to Eden. I'm back. Regresé. I'm in my way back. Estoy de camino para atrás. No wait for me, porque yo estoy de camino. No me espere a mí No, because I'm on the way. yo ando de vuelta. Oh, I'm on the way Me está back. llamando la voz de mi amado. The voice of my beloved Y en el is único calling lugar donde unto lo me. encontraré And the only place we'll es en el find lugar him que Él establece. Ay, Dios mío, is por in the favor. place. Déjame Come on. empezar. Let me begin, Amén. Lord. Lo Hallelujah. tenemos, capítulo 2, a la altura del verso 7. Do we have it? Chapter 2, verse Solamente 2 7. versos. Just 2 verses. Lo tenemos. Do we have it? Amen. Amén. Amen. Si no lo tiene, diga aleluya, yo le espero. If you don't have it, say hallelujah. We'll Es wait el for primer you. libro de la Biblia, It's the first book of the Bible, por si acaso. just in case. Aleluya. Uno nunca sabe. You A mí never cuando me know. entregaron esto, yo no sabía no quedaba ni Mateo, ni nada de eso. When they gave me my first Bible, I didn't know where Matthew was. Ni tampoco sabía que era Génesis. And I also didn't even know what Genesis was. Pero hoy sí sé que es mi comienzo. But today I know it's my beginning. La palabra se lee en el nombre de los tres más grandes, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son uno. Y la iglesia dice: The word is read in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de Then la the Lord tierra God formed man from the dust of the ground y sopló en su nariz aliento de vida. and breathed into his nostrils the breath of life. Coma. Semicolon. Y fue el hombre un ser viviente. And man became a living being. Verso 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, And verse 8 says, the Lord God planted a garden in Eden, al oriente, eastward, y puso allí and there he put al hombre the man que había formado. whom he had formed. Padre, yo te doy gracias porque tú eres tremendo, grande y poderoso. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Espíritu de Dios, si Jesus. tú lo haces una vez más, yo con eso estoy tranquilo porque yo no puedo hacerlo, soy hombre. Pero si tú le hablas a tus hijos, te daremos toda la gloria y toda la honra. Por favor, permite que esta palabra caiga en una tierra que dé fruto al 100%, y que podamos entender que vamos de vuelta al Edén. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, amén, amén. ¿Puede sentarse? Amen. You may be seated. Tomarme tiempo con esto. a ver. Si no, más adelante. Déjame hacerle un cajoncito a esta palabra rapidito Let me do encasing y in the poder word explicar quickly, a un poquito más a fondo el trasfondo de la palabra Edén, and to be able to explain the background of the para word entonces Eden, entender a dónde llegaremos, to then understand what we will reach. por qué hablamos de ir de vuelta. Why do we speak about returning to the beginning? Hoy no vamos a hablar de inspectores, Today we're not speaking of pero la inspectors, semana que viene sí. but next week we will. Es interesante It's interesting que cuando queremos volver al plano original, that when we want to return to the original plan, nosotros todos pensamos y dice, ok, a lo que Dios creó. we all think, okay, what God created. Quizás pensamos, ok, al momento donde estábamos con Él. Or maybe we think, oh, the moment that I was with Y him. la realidad del asunto es que Edén, And the reality of the situation is that este Eden, lugar, this place, llamado placer, deleite, delicadeza, delicia, is called pleasure, delight, delicacy, la palabra delightfulness. del Edén es como tal. The word Eden is as such. No es tan solo tiene un trasfondo teológico, Not only does it have a theological background, sino tiene una hábitat espiritual en but el it mismo. also has a spiritual inhabitant Que quiero traerte ahí. that I want to bring you there. Una de las cosas que podemos entender, One of the things that we can understand que aunque es
algo geográfico en el momento donde se está hablando, is that even though it's speaking of a geographical place when it's nos spoken está of, hablando de un lugar donde estaba la presencia de Dios, it speaks of a place where the presence of God la was. perfección original, The original perfection. la comunión con nuestro Creador, The communion with our Creator. la pérdida del paraíso The loss of that paradise corta la comunión que nosotros teníamos. cuts the communion that we have. Entonces, ¿por qué volver al plan original? Therefore, why return to the original plan? Porque donde único habrá perfecta comunión con Él Because the only place where we will have es perfect donde communion nosotros with Him fuimos puestos en el principio. is where we were placed at the beginning. Él no hizo al hombre He didn't make man con las palabras del verbo. with the words in a verb. Él se tomó el tiempo He took his time en formarlo in forming them de la tierra, from earth. que ya todo había estado hecho por lo que Él habló. That everything had already been made from what he Pero spoke de of. toda la creación, iglesia, But of all creation, church, la única vez que Dios se toma el tiempo de crear algo, the only time that God takes his time to create something, si no es porque le dice a un hombre que lo haga, if it's not when he tells a man to do es so, allí. is there. dice que cogió del polvo It says that he took the dust y forma al hombre. and he forms man, Y en su nariz and in his nostrils sopla he breathes aliento de vida. the breath of Y life. fue por primera vez And it was the first time el hombre, man un ser viviente. was a living being. Y estando en ese lugar, And being in that place, coge al hombre. he takes man. Y el mismo Jehová, And the Lord God el himself, mismo Dios, God himself, me lo imagino con herramientas de jardinería, I can imagine him with gardening tools, un tractor lleno de ángeles ahí labrando esa área, with a tractor of angels working that field, preparando lo que le llamamos el huerto. preparing what we call the Eden. So, Dios no solamente nos puso en un lugar de su perfección, So not only did God place us in a place of perfection, sino nos puso en un lugar de provisión. but in a place of provision. En el plan original In the original no plan, nos falta nada. we don't need anything. En el plan original In the original no va a haber plan, escasez. there will not be a need. En el plan original, In the original en el plan, famoso Edén, and the famous Eden, viviremos en delicias. we will live in delight. Viviremos en delicadeza porque Él nos cuida. We will live in delicacy because he cares for us. Viviremos en el placer verdadero y no del mundo. We will live in the true pleasures and not of the world. El Edén en hebreo tiene una raíz bien amplia. Eden in Hebrew has a very Lo wide declara la meaning. palabra como el lugar de las delicias. The word declares it as a place of El delight. lugar donde el hombre se podía deleitar. The place where man could delight. El lugar donde el hombre podía andar como sea Where man could walk as y no le however, importaba quién lo miraba porque no tenía ningún tipo de orgullo ni de vergüenza al estar en la presencia de Dios. and he could walk however, and they had no shame because they were walking in the Sí, presence of andaban God. desnudos, Yes, they were walking. no necesitaban, They didn't need no había necesidad de esto, of any kind of clothing. no había necesidad de estas cosas, de espejuelos, Or any kind of glasses de or zapatos. anything, shoes, porque la delicia era tanta because the delight was so que lo much que los vestía a ellos era la presencia de that Jehová. what dressed them was the presence La of the delicia era Lord. tanta Their delight was so que el great Espíritu de Dios en aquel momento that the Spirit of God in that rociaba. moment would no había cover. llovido todavía It had not rained y no yet. había hombre para labrar lo que Dios había hecho, And there was no man to labor in what God had created. pero ahí Dios lo hizo. But there God did it. Vamos a poner a trabajar lo que con amor yo le entrego. Let's place them to work with love I give unto them. Que no se te vaya eso de la cabeza. Don't let that leave your mind. La Septuaginta tiene como tradición de llamarla el paraíso. Etymology has a desire to call it Edén. paradise, Eden. El paraíso, paradeos, The paradise, the que delight. significa jardín o huerto cercado. It means paradeos, that means a garden or Vamos a agarrar la palabra garden. porque si volvemos a un lugar tenemos que volver al lugar de la protección. We have to break down the word because we have to go back to the place Estando of en el Edén protection. el diablo no puede hacer nada. Being in Eden, the devil cannot do anything. Pero no es el Edén donde él se metió. But it's not the Eden where he Es en el que te entered. voy a hablar ya mismo. It's in the one that I'm going to speak Es to you of now. interesante que tú entiendas. It's interesting for Y us to tócate a alguien y understand. dile, yo voy de vuelta. And tell your neighbor, I'm going Mi back. lugar no está aquí. My place is not here. Yo voy de vuelta al lugar donde me I'm crearon. going back to the place where I was created. Pero ahora lo hicieron mejor. But now they did it even better. Ahora lo hicieron con más potencia. Now they did it even more Con más potent, poder. more powerful. El Edén, Eden, el lugar de la comunión con Dios. the place of communion with God. Tú sabes lo que es poder.
Do you know what it is to be able to hablar con tu creador, speak with your Creator, caminar to walk y decirle, sabes, and say, you know, me encantó esta planta, I love this plant. me fascina It fascinates me. este sabor que le pusiste adentro. It's a flavor that you place inside of it. Sabe, le voy a poner manzana. You know what? I'm going to call this an apple. Me sabe como a manzana. And it tastes like an apple. Será manzana. It will be called apple. Tú sigues caminando You keep walking y coges otra. and you take another one. Pero esta la hiciste agria. And you're like, well, this one's bitter. Yo le voy a poner limón. I'm going to call it a lemon. Y tú sabes lo que es el ir caminando, And you know what it is to go walking, hablando con tu creador, speaking with your Creator, y que Él tenga una comunicación and that He would have a communication con nosotros with us, nunca antes vista. never before seen. Él se paseaba en el huerto. And He would walk in the garden. La oportunidad de Adán más grande fue cuando la palabra declara The greatest opportunity of Adam is que when the word Dios declares paseándose en el huerto that God walking through the garden, preguntaba dónde él estaba. asking, where are you? Tuvo la oportunidad, He had the opportunity, pero la vergüenza, but shame, lo que habían hecho, what they had done, la pérdida the loss del llamado Edén, of the calling of God, del of paraíso, Eden, of paradise. se le fue de las manos It was taken out of their lo que Dios hands. le entregó What God gave them para vivir con él. to live with La Him. idea del principio The idea of the y del beginning plan original and the original plan no era Dios y dejar al hombre que viviera solo. wasn't God to leave man to Dios live quería alone. estar con el hombre, God wanted to abide with estar man con su creación. and be with His ¿O creation. tú te crees que se hubiese tardado en hacernos? Or do you think He would have delayed in making us? Pero pastor, usted sabe que Dios es Dios en todo y Dios sabía que íbamos a But pecar. Pastor, you know that God knows everything. He knew we were going to sin. Déjame decirte algo, que aunque eso sería algo posible, Let me tell you that even though that was something that was lo possible, que Él creó no lo creó para pecar. what He created, He did not create Por to tanto, sin. en Él no había Therefore, in Him, there was no una imagen de pecado del hombre. image of sin from man. No había There was no image. en la santidad de Dios In the holiness y of God. jamás habrá And never will there be pecado que entró al hombre. sin that entered into Por man. eso lo llama y le dice, Adán, That's why He calls him. He says, Adam, ¿dónde estás? where are you? Porque ya no reconocía las vestiduras de santidad. Because he no longer recognized the dressings of Adán ya holiness. estaba vestido Adam was already con los dressed higos de la ciencia. with the figs of science. Ya estaba vestido He was already dressed de manera vana. in a vain way. Ya había en él There was concupiscencia. already desires Ya in en él him. había pecado. There was sin in him. También en su amada. And also in his Y los dos beloved. escondidos. And the two were hidden. Aquí estoy escondido. And he said, I'm here, I'm hiding. El que lee eso y no le duele, Those that read that and it doesn't hurt todavía no them, conoce a Dios bien. then they still don't know God properly. Porque fue el primer lugar donde hirieron a Dios Because it was the first place where they hurt mientras God estaban nosotros en la tierra. while we were No here on estoy hablando earth. del diablo ni la rebelión. I'm not speaking of the devil and the Porque el rebellion. diablo no puede herir algo Because the devil cannot hurt something de la manera como lo hirió Adán. in the same way that Adam hurt. El diablo fue rebelde, The devil was rebellious, pero Adán era su creación, but Adam was his creation, hecha de manos de él, made from his hands, a su imagen y in semejanza, his image and likeness, a la imagen de su justicia in the image of his righteousness, y de su palabra de verdad. and of his true word. Las lenguas arámicas The Aramaic tongues describen Edén como lugar, como fertilidad y abundancia. describe Eden as a place of abundance and fertility. Estamos diciendo que necesitamos regresar We're saying that we need to return a un lugar donde no te va a faltar nada. to a place where you will have no need of anything. Ese lugar es real. That place is real. Pero la iglesia tiene que vivir de tal manera para poder llegar a él. But the church has to live in such a way to be No able to vas a return llegar to sin it. santidad You will not return y without no vas a llegar holiness. con vestiduras de TJ Maxx o de las que sea donde tú compres. If you know, you won't return with garments from TJ Maxx or wherever No vas a you llegar purchase con vestiduras de clothing. Spring y Banana Republic. You won't go with a Banana Tienes que Republic vestirte de clothing. poder y de su Espíritu You have to Santo. be dressed with power and of the Holy El Spirit. camino que nos resta en la iglesia The path that we need for the church para andar de vuelta al Edén, to be able to return back to ya no Eden. lo puedes hacer solo. You can no longer do it alone. Ya no puedes hacerlo solamente con tu esposa You can no llorando longer una do vez it por las noches. with your spouse praying once time a Ya no lo night. puedes hacer viniendo a la iglesia Or solamente. do it just simply by coming to Tiene que haber un church. compromiso de There santidad. has to be a commitment to Tiene que haber un holiness. compromiso de poder estar viviendo en A su commitment presencia. to be able to live in His presence. Tiene que haber un compromiso There has to be a de commitment renunciar a todo. of renouncing to everything. My God. El Edén, Eden, lugar de provisión.
place of provision, lugar de delicias, place of delight, lugar de descanso, a place of rest, el lugar de la comunión con Dios. the place of communion with God. La comunión perfecta y no interrumpida por un teléfono. Perfect communion and not interrupted by a cell phone. La comunión perfecta sin ser interrumpida por un mensaje de texto. Communion without being interrupted by a text message. Porque es que hay veces que en vez verdaderamente de buscar la comunión nos llevamos lo que nos descomuna adentro del cuarto de oración. Because there's times instead of Cuando truly tú seeking entras al communion, aposento, you go hablar into the con él, upper deja room. todo lo que puede distraer, You should leave lo que te va a behind entrar nuevamente al Edén. everything that would distract you from entering truly into Eden again. Nadie se va a morir mientras tú estés orando. No one's going to die while we are Y si praying. eso pasa, gloria a Dios. And if that happens, then glory to God. Porque mejor es estar orando y que Dios te revele por lo que tienes que orar, Because it's better for you to be praying a and ser God reveals interrumpido en el momento donde te estás equipando. what we should be praying for than to be interrupted in the moment that we're being equipped. Un lugar que marca la armonía. A place that marks harmony. El jardín fue plantado por Dios. The garden was planted by God. No, Él no hizo cualquier lugar. He didn't just make whatever Él place. hizo el lugar donde tú te pudieras deleitar, la iglesia, He made a place where we could delight in para que tú church, te establecieras ahí, so we would be established there. dentro de este lugar. Inside of this place Estaba la protección máxima de Dios. was the maximum protection of God. Pero ahí se coló aquel But there entered the one que sabemos que se metió transformado en una que se arrastraba. that we know that he Bueno, tenía entered patas en aquel momento porque no se arrastraba todavía. transformed, and he had legs in that moment. ¿Qué es eso, pastor? Sí, porque What is arrastrarse that? fue después. Yes, because afterwards is when Cuando he vino la was made maldición. to slither, when he Por was tanto, esta cursed. serpiente era una serpiente o tenía patas o Therefore, sabía this was a volar, serpent that knew how to fly, pero or had arrastrándose legs. no estaba. But he was not slithering on the según floor. la Biblia. According to the Bible. Empezó a hablarle y a crear. And he began to speak and create. Como él conoce esa voz de su creador, Since he knows the voice of the él sabía Creator, cómo imitarla bien. he knew how to imitate it Él sabía correctly. confundir. So he knew to confuse. Por eso es necesario que la iglesia entienda cómo escuchar la voz de Dios That's why it's necessary for the church to understand how to hear the en voice of tiempo y en fuera God de tiempo. in and out of time. La voz de Dios The voice of God es algo que se puede identificar is something that can be cuando ya tu identified humanidad no está contigo mientras la estás escuchando. when your humanity is no longer with you while you're listening to him. Oiga, Listen, una relación íntima sin barreras. an intimate relationship without barriers. Ese era el Edén. That was Eden. Había una relación donde podías estar contento. There was a relationship where you could be No joyful. había ningún tipo de distracción, There was de no kind of tribulación, de problema. No habían distraction and biles. tribulation. There was no bills. No había nada que tenías que pagar. There was nothing that we had to pay. No había universidad, no tenías que estudiar. There was no college or university. Porque We didn't have todo to se te iba a study. enseñar de acuerdo a la presencia de Dios. Because everything could be taught according to the presence Fuimos of God. diseñados para estar eternamente con Él. We were designed to be eternally with No him. fuimos diseñados para estar inmunes a la presencia. Not designed to be immune to his presence. De tal manera amó Dios al mundo In such a way, God so loved the world que entregó a su Hijo unigénito that he gave his only son, para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. that whoever believes in him would not perish but Él have no eternal dice de life. tal manera Dios amó al hombre. It doesn't say that, oh, in such a way God loved man. Oiga, Listen, de tal manera Dios amó el mundo. for God so loved the De world. tal manera Dios amó el cosmos, For God so loved the cosmos que entregó su esencia that he gave his essence para que todo el que cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida so eterna. that all that believe in Jesus ¿Qué me Christ estás would not diciendo, be perished pastor? but have eternal life. What Que are you de saying, tal pastor? manera Él amó el lugar que creó para nosotros, That in such a way he loved the place donde that he había created por for primera us. vez armonía entre Dios Where y we el had, hombre. for the first time, La harmony between man perfección and a la God. máxima potencia. Perfection to the greatest De tal potential. manera Él amó el cosmos, Él In amó such la a way, armonía he loved that harmony que estaba en el Edén. that was in Eden. De tal manera la amó In such a way he loved it. que ese jardín That garden, lo quiere volver a construir he otra wants vez. to return and construct it again. De tal manera amó Dios lo que ordenó desde el principio. In such a way God loved what he ordained from the beginning. Cosmos A cosmos del antiguo griego, in the ancient que Greek es mundo, is world, es arreglo ordenado. is an arranged order. No vamos a entrar teológicamente en el principio del Génesis, pero después podemos hablar de eso si We quieres. won't enter into theologically of the beginning of Genesis. Pero
todo lo ordenó. But everything he ordered. Y lo ordenó de tal manera que dentro de su orden And he arranged it in such a way that in creó his un order, espacio para él. he created a y para space nosotros. for him and De for tal us. manera Dios amó ese espacio In such a way that God loved that space que hizo para nosotros that he made for us habitar en él, to abide in it, que fue capaz de entregar a su hijo, that he was capable of giving his de son dar su esencia. to give his own Me dice, no, essence espérate. and say, no, wait, Voy a tener que dividirme I'm going to have to divide myself porque yo necesito ser Dios en la tierra because I need to be God on y earth ser Dios arriba de la tierra y and to debajo be de la God tierra. above the earth and below the Déjame earth. sacar la esencia de mí. Let me remove that Y essence lo from me. mismo que hablaba por la palabra, And the same thing he spoke to the ahora el word. verbo se hizo carne Now the verb was made y empezó a flesh. caminar en nosotros. And he began to walk among Ahí es us. donde yo a veces digo, That's where sometimes I will say, el maestro the master, volvió a la escuela he came back to a school estudiar al hombre, to study a men, estudiar sus conductas, To study our a conduct. vivir en un cuerpo to pecaminoso live in a sinful body, para poder entender, to be able to lo que te understand aflige, what afflicts us. porque él no nos entregó aflicción, Because he didn't give us por affliction. tanto se hizo hombre Therefore he was para made entender man la to aflicción. understand our affliction. Usted me está Are entendiendo. you understanding Volver al me? Edén To go back to es Eden volver al lugar is to go back to the donde place nada de lo que nos para en la tierra where none of what stops us here on earth ha de estar ahí. would be there. Él volvió a estudiarnos. He went back and he studied us. Él volvió a ver He went to see qué es lo que te molesta cuando te levantabas what bothers you when you wake y up. por qué te cansas cuando estabas trabajando. And why are you tired when you're working? Porque Dios es espíritu. Because God is Él spirit. no necesita trabajar. He doesn't need to work. Por eso tienes que descansar el que no duerme. Therefore, those need to rest if they don't sleep. Iglesia, a veces te estresas Church, sometimes we stress porque no descansas en el que no duerme. because we don't rest in the one that doesn't sleep. Come Se on. metió en este cuerpo He put us in this y body empezó a estudiar. and he began to study. A este cuerpo le da ansiedad. This body receives A anxiety este cuerpo le da depresión. and depression. Dios mío, qué poderoso yo creo esta My mente. God, how powerful is this Déjame mind? solamente que funcione un 10%. Let me allow it to only function at Porque no van a 10%. entender la magnitud de gloria que ellos cargan solamente cuando estén nuevamente en Edén. Because they won't understand the magnitude of glory that they carry unless they Porque are para back in que haya Eden. un funcionamiento completo de lo que Él creó, Because for there to be a complete no function of what puede he funcionar created, completamente en un lugar donde todavía estamos trabajando con el pecado. it cannot function completely in a Va a place where we're still funcionar working in completamente en sin. el lugar It will function completely in a place donde va a trabajar solamente la santidad. where only holiness will work. Eden, In Eden, el lugar de mi pertenencia, the place of my belonging, el lugar de mi herencia. the place of my inheritance. Algunos le dicen la Nueva Jerusalén. Some call it the New Jerusalem. De tal manera Dios amó. In such a way God loved Él hizo that he made un lugar a place para nosotros. for us. Él hizo un lugar para habitar contigo. He made a place to abide with you. Él hizo un lugar para que tú no te lastimaras. He made a place where you would not be harmed. Hizo un lugar para que tú sobrevivieras sin necesidad de nada. He made a place where we would survive without a need for Él hizo un anything. lugar He made a place donde no hay dolor. where there's no pain. Come on. Pero como Él es Dios But since he's God y Él sabía lo que estaba pasando, and he knew what was happening, Génesis 3:15 declara la promesa. Genesis 3:15 declares the Primera promise. promesa mesiánica. The first messianic promise. Y el primer sacrificio también está en Génesis, And the first sacrifice is donde also in los viste Genesis, nuevamente con ropa de animales, con sangre, where he dresses them with animal porque solo la skins sangre iba a through eliminar blood, because only the blood would lo que había eliminate ocurrido en el Edén. what had happened in Eden. Te estoy diciendo todos estos detalles porque necesitas pensar, iglesia, I'm telling you all these details so we can think, church, que esto de pagar biles no es para el resto de tu vida. that this whole thing of paying bills is not forever. Que esto de estar viviendo detrás de cheque en cheque no es para el resto de tu This vida. whole living paycheck to paycheck is not Que hay una forever. esperanza de vida That eterna. there is a hope for eternal Que hay life. un lugar donde vamos a morar con That Él. there's a place where we will abide with him. Él le dijo a los discípulos: He told the disciples, vengo ya mismo. I'm coming back Voy a ir a hacer soon. moradas en la I'm casa de going mi to Padre. make homes for the, in the house Muchas of my Father. moradas hay. Many homes there will be. Espérate un momento. But hold on, wait a minute. So, Él viene a buscar, según la cultura So he's coming back, according to culture, asiática de allá, the Eastern culture over there, el hombre the man que se va a casar that's going to get married, va y hace casa primero antes de las bodas. they go and they form a home first before they get married. Va y hace casa primero antes de las bodas. They make a home first before they So, get Él married. está preparando casa So he's preparing a home para el que Él le llama la novia. so the one that he calls the bride, Hay algo que va a suceder. there's something that will Él está happen. trabajando en nuestras He's moradas. working in our Él está homes. trabajando en el He's Edén working in the Eden. para que cuando llegue el momento So that when the moment
arrives, el padre le diga, ok, ya terminaste. the father says, you finished? Vamos y tráetela. Come on, bring Que her viene el home. casamiento. The marriage is Que coming. vienen las bodas del Cordero. The wedding of Que the viene Lamb is celebración coming. eterna. Eternal Dios celebration mío, is alguien coming. estará en esta My iglesia. God, somebody Habrá in una this iglesia church. viva en Is este there a lugar church that's alive in que this place? entiende que sal That would va a salir understand de este lugar. that they will leave this place. Sería imposible vivir en esta tierra sin It's una esperanza impossible eterna. to live on this earth without an eternal hope. Sería imposible. It's impossible. Por eso yo puedo entender lo que dijo el salmista That's why I can comprehend what the psalmist said en el Salmo 139, in Psalms 139, del verso 7 al 18. from 7 to 18. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Where would I run from your spirit? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? And where would I flee from your De presence? tal manera amaste al mundo In such a way you love the world que donde quiera que yo me esconda, that wherever I would hide, tú estás allí. you're there. Si subiera a los cielos If I go into the Ahí estás heavens, oh, there you are. y si el Seol hiciera mi estrado, And if Seol would be my home, aquí, allí también tú estás. even there you would find me. Si tomares las alas del alba If you would take the y wings habitar en el extremo del mar, of the birds and you would abide in allí the me midst of guiará the tu sea, mano there your hand would y me guide you, asiará tu diestra. and you would sustain me in Bendita your es la right gloria hand. de Dios. Blessed is the De glory tal of manera God. amó Dios al In such a mundo way God so loved que no the world importa donde te metas, that it iglesia, don't matter where you no hide, importa lo que church. tú le hagas, It doesn't matter what su you do amor to es tan him. grande His love is so para great volver a la armonía que Él creó, to return que back tú to le his puedes harmony fallar that he hoy, created, that you le can fail puedes him fallar today, mañana, and tomorrow, le puedes seguir fallando and keep y Él failing, sigue and he will buscándote keep seeking porque us tú eres la máxima because you creación are the greatest del huerto del Edén. creation of the Garden of Eden. Dígale a alguien, voy de vuelta. Tell your neighbor, I'm going back. Y el salmista dice, And the psalmist says, si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, if I would say so, the darkness would aún la engulf noche me, resplandecerá alrededor de mí. and even the Dios darkness mío. would shine around me. Aún las tinieblas no encubren de ti, Even darkness cannot hide from you, y la noche resplandecerá como el día. and the night will shine as the day. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, The same as darkness is light, porque tú formaste mis extrañas. because you formed my innards. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. You made me in my mother's Te womb. alabaré porque formidables. I will praise you because Te formidable. alabaré porque I will formidables. praise you because formidable. Maravillosas son tus obras. Marvelous are your works, God. Estoy maravillado. I am marveled. ¿Qué es esto que yo tengo? What is this that I ¿Qué es have? esto que tu iglesia What is tiene? it that the church has? Que todavía, That still, con tantos problemas que all tenemos, the problems tú we nos have, sigues buscando you hasta el still final. seek us until the end, God. Mi alma lo sabe muy bien. Oh, my soul knows it very well Porque ella sabe. because it knows. Te lo dije antes, te lo vuelvo a decir. I'll say it before, Porque I'll say ella it again. sabe Because it knows dónde fue formada. where it was Porque formed. ella sabe Because it knows dónde fue formada. where it was formed. Yo voy de vuelta al Edén, I'm going back donde to me dieron Eden, formación where they gave me y yo tenía formation. comunión con mi And Padre. I had communion with my Father. Esta más corre está ahí. Y el salmista no termina. And the psalmist doesn't finish. No fue encubierto de ti mi cuerpo. My body was not hidden from you. Bien que en oculto fui formado. I was formed in the hidden place Y entretejido en lo más profundo de la tierra. and intertwined into the depths of the ground. Entretejido en el Edén que todavía no ha sido descubierto. Intertwined into the Eden that still has not been discovered. Entretejido en el Edén que todavía no ha sido descubierto. Intertwined in the Eden that has not yet been discovered. Mi embrión. My embryo Vieron tus ojos. saw your eyes. Por eso es que nosotros no creemos en el aborto. That's why we don't believe in abortion. Come on. Mi embrión. Vieron My tus ojos. embryo saw your eyes. Porque en ese embrión Because in that, as that todavía hay embryo, una comunicación there's con el still cielo. a communication with heaven.
En lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro And in your book están escritas todas aquellas cosas. are written all of those things. My God, dígale a alguien, Tell someone, tu vida Your life ya tiene orden desde el already Edén. has an order Tu vida since Eden. ya tiene los capítulos Your escritos life por already Dios. has the Tu chapters vida written by God. ya tiene el Your organigrama life del reino. has the Tu organization vida of the kingdom. ya Your vive las life maravillas de su already gloria. saw the marvels of his glory. Yes. Están escritas todas las cosas All the things are written que fueron luego formadas that were then formed sin faltar una de ellas. without needing Oh, espérate, anything. espérate, ¿cómo? Without needing anything. What do you mean? Jehová Rohi, sin faltar Jehovah Rohi, una without de ellas. needing any Te lo of sigo them. I'll repitiendo. repeat it Jehová es mi continuously. pastor, The Lord is my nada me shepherd, and faltará. I shall not want. Y después el salmista sigue, cuán preciosas me son. And then after the psalmist continues to sing, how beautiful are. Cuán preciosas me son How beautiful Oh, are. Dios. Oh God, tus pensamientos. your thoughts. Eso me voló la cabeza. ¿Sabes por qué? It blew my mind. You know Porque why? Jeremías dice Because Jeremiah says que mis pensamientos, that my thoughts, él dijo, he said, sus pensamientos his thoughts no son como vuestros are pensamientos. not like our thoughts. Y mis caminos And my no paths son como sus caminos. are not like his paths. So, el salmista, Therefore the antes de psalmist, que Jeremías hablara before por la Jeremiah boca de even Jehová, spoke through the a mouth of the través Lord, de él, through himself, ya había dicho, he had already said, oh, tus pensamientos. oh, your thoughts. Qué delicia pensar en ellos. What a delight to think Nada about más them. imaginarme Just to imagine lo que yo soy what I am delante de tu presencia. before your Nada presence. más entender Just to a understand dónde voy a ir where will I cuando run vengas a buscarme. when you come back Nada to más get me. saber Just to know dónde voy a llegar where I will porque reach. tú me creaste. Because you created me, God. Yes, Lord. Y míralo, míralo, vamos a terminarlo ahí. And let's finish it there. Preciosos me son, Beautiful oh Dios, are, tus pensamientos. oh Lord, your thoughts. Cuán grande es la suma de ellos. How great is their Si los sum. enumero, If in the se lights multiplican más que la arena they are multiplied more del than desierto. sand Despierto of the desert. I wake up, y aún and even then, estoy contigo. I am with you. Solo que veo en el espíritu, So what I see in the spirit, me lo gozo en el espíritu. I rejoice in the spirit. Pero aún despertando en la But carne, even waking up in my flesh, todavía estoy I am contigo. still with you. No hay nada que te separe de There's ti. nothing that can separate No me hay from you. nada que me separe de tu Nothing amor. that can separate me No from hay your nada love. que me separe Nothing that would de empezar a separate me caminar from beginning de to vuelta al Edén. Back to Eden. El paraíso fue perdido. And paradise was lost. Sí fue perdido. Yeah, it was lost. Tuvieron que coger. They had to take. Y como era el lugar que Él creó para nosotros, And since it was the place that He created for us, nadie volvía a entrar en Él. no one could go back into it. Y puso un querubín He placed a cherubim y otro querubín and then another one y unas espadas de fuego. and some swords of fire. Le daban vuelta al huerto. And they were spinning around the garden. Porque Él dijo en su palabra, vamos a quitar esto de aquí And y a he said sacarlo de aquí. in His word, I'm going to remove No this vaya a from ser que here. vaya a comer del árbol que verdaderamente tenía que comer. Let it not be that they would eat from the tree that they would truly have to eat from. Déjame hablar con los entendidos. Let me speak with those who understand. Del árbol que verdaderamente teníamos permiso para comer. From the tree that we truly Pero had no the comimos permission de to ese eat from, árbol. but we didn't eat from that one. Nos dejamos llevar por Satanás. We let ourselves be led Te by quiero darte una Satan. enseñanza. I want to teach you Hay something. veces que en vez de comer verdaderamente lo eterno, There's times that we're, instead of te eating pasas the eternal comiendo part, ciencia we y te eat pasas science consumiendo sabiduría de and hombre, consuming a wisdom from donde man. verdaderamente tú puedes llegar When truly you can a arrive comer to eat de aquello que es eterno. from that which is La eternal. eternidad no se prueba en la iglesia. Eternity is not tried La in eternidad church. se prueba en su It's presencia. tried in His presence. La eternidad no se prueba en los Eternity sitios donde están adorando un montón It's de not tried in the gente. places Sí where se many siente, people are sí lo estamos worshiping. Yes, haciendo. we Es feel lo que Him. hacemos We're doing normalmente. it. It's what we do Pero cuando normally. tú estás allí But when you are there con nada, with nothing, desnudo naked, y sin nadie, and with no one, eternidad eternity sabe a miel. tastes like honey. Eternidad Eternity sabe a Edén. tastes like Eden. Eternidad Eternity sabe al huerto. tastes like the garden.
acá yo termino ya mismo. I'm almost finishing. El paraíso perdido Paradise lost representa el estado original de la inocencia y santidad antes del pecado. represents our original state of innocence before sin, Estado de inocencia our state of innocence, y estado de santidad. and our state of holiness. ¿Por qué tú crees que dice que para entrar tenemos que ser como un niño? Why do you believe that it says to be able to enter, we have to be as a child? Te lo voy a volver a decir. I'm going to say Porque it again. el niño de por sí Because a child camina en will inocencia, walk in innocence, piensa inocentemente thinks innocently, y habla and inocentemente. speaks innocently. ¿Acaso tú no has visto cuando los niños de momento dicen cosas que tú no quieres que ellos hablen? Haven't you seen where kids say something that you don't want them to say? Let's be real. Vamos a ser franco. Usted no diga nada al lado de Mateo que no quiera que alguien se entere. Don't say nothing next to Matthew you don't want somebody to know. Porque eso es como una esponja. Because that's a sponge. Lelo dijo esto. Lelo said this. Yo cuando dije yo And eso, I said, when muchacho, did I say that? cállate que es una Be sorpresa. quiet, it's a surprise. Lelo dijo que tenía los toys guardados porque no Lelo quería said sacarlos hasta que se fueran That los he demás. had the toys put away because he doesn't want anyone to touch them until everyone leaves. Tuve que ir nuevamente a la ropa a comprar más toys I para had todo, to go to para Ross todo to el mundo, para todo el buy mundo. toys for everyone else that was present. La inocencia de un niño The innocence of a child es la capacidad de decir que sí is the capacity to say yes sin preguntar. without asking. La inocencia de un hijo, The de un innocence niño, of a child es tan grande e importante en nosotros is so great inside of us que cuando están pasando las cosas, that when things are happening, puede estar pasando, se está cayendo el mundo. the world could be falling apart, Y ellos te preguntan, and they'll ask you, what's going on? ¿qué está pasando? No te preocupes, estés tranquilo, todo Don't está worry, bien. be calm, everything's fine. Ok. Okay. Y el mundo se puede estar And the cayendo. world could be falling apart, Y ellos están ok. and they are okay. Porque papá o mamá le dijeron, Because everything is mommy okay. and daddy said everything's okay. Yo quiero decirte hoy, I want to iglesia, tell you today, church, que el mundo se puede estar that the cayendo. world could be Pero falling el Padre que apart. está en los cielos dice, Father that's no in te heaven says, preocupes, "Don't worry, it's okay. it's okay. Disfrútate mi presencia. Rejoice in my presence. Disfrútate buscarme. Rejoice seeking me. It's okay. Está bien. ¡Ah, Dios mío! Yes, Lord. Ya casi. Almost. Sande remesto cananaya. Dile a alguien, todo va a estar bien. Tell someone next to you, everything will be fine. El mundo se está cayendo, todo está The bien. world's falling apart, everything's fine. Son las señales del que They're viene. the signs of the one that's to come. Dios mío. Rapidito. Quickly, La presencia divina the divine presence fue la representación was the representation que ocurrió en ese Edén. what happened in that Eden. No sé si llorar o reírme o I don't know, to cry, laugh, brincar o sentarme. jump, or sit down. Siento algo bien hermoso en este lugar. I feel something very beautiful in this place. Porque a donde te quiere llevar la iglesia, Because where he wants to take us, church, Él no quiere que sigas viviendo de banca en banca, he doesn't want us to keep living from seat de to iglesia en seat, iglesia. from church to church. Él no quiere que sigas viviendo de domingo en He doesn't domingo, want us to live from Sunday ni to de martes Sunday, ni viernes. or Tuesdays or Fridays. Él quiere estabilizar He wants to establish nuevamente que entiendas. once again for us to Vente que te understand. estoy llevando nuevamente al Come, Edén. I'm taking you back Te to estoy Eden. llevando al lugar I'm taking you back to donde the lo que tú no place conoces de ti yo te lo where voy a what you don't know revelar. about you, then I will reveal Lo about que it to you. todavía tú no conoces What still you don't yo know, te voy a decir, I will tell you. porque yo te conozco hasta lo último Because de I tu know you until the end of you. Come on. Edén. Eden Es lo ideal is the ideal para lo que Él creó vivir. for what he created to live. Por eso That's why no somos de aquí. we do not belong here. Por eso es que nos tiene que venir a buscar. That's why he has to return to come get us. Pero pastor, vamos a dejar de sufrir But Pastor, we're going to stop suffering cuando volvamos a la verdadera Edén. when we return back to the original Eden. Vaya conmigo a la palabra, Go with me into the word. porque estaremos describiendo aquí Because we will be describing here la Edén nueva, the new Eden, la llamada, the call la nueva Jerusalén. to the new Jerusalem. Apocalipsis capítulo 22, Revelation chapter 22, del 1 al 2. 1 to 2. La nueva creación. The new creation. Escatológicamente te puedo decir que Él mezcló
el principio con el final. I can say that he mixed the beginning Y a with the veces no end. nos damos cuenta. And sometimes we don't realize it. Los primeros capítulos de Génesis The first son los chapters of últimos Genesis capítulos de Apocalipsis. are the last of Para Revelation. establecer las similitudes de aquello que fue formado en el To principio, establish the similar ways of pero what was formed también in the estará beginning, para nosotros en el but final. will also be with us for the end. Y después me mostró un río And then he showed me a river, limpio pure, de agua. of water. Ahí lo voy a buscar en mi Biblia. Esto está rico para leerlo aquí. This is good to read here. Resplandeciente como cristal, Clear as crystal, que salía del trono de Dios proceeding from the throne of y God del Cordero, and of the Lamb. en medio de la calle de la ciudad, In the middle of the street y a uno y al otro lado del río and to either side of the river estaba was el árbol de la vida, the tree of life, que produce which bore frutos, fruit, dando cada mes su fruto. giving each month its fruit. Produce 12 frutos, It yields 12, dando cada mes su fruto. giving in each month its fruit. Son un fruto para cada mes. So a fruit for each month. No voy a entrar en eso hoy, Dios mío. We're not going to enter into that today. Es que Dios no es aburrido. But God is not boring. Y dice la palabra, And the word says, y las hojas del árbol and the leaves of the eran tree para la sanidad de las naciones. were for the healing of the nations. Lo profundo del texto The depths of this text es que cuando tú vas a ciertas versiones, is that when you go to certain versions, encuentras esta palabra de naciones, you find this word of nations que ya no es naciones, that's no longer nations. es la sanidad para los gentiles. It's the healing for the Gentiles. So, de una manera u otra, So in one way or another, nos condució directamente he took us directly a la nueva Edén. to the new Eden. Pero esta vez, But this time, Él he es is Edén. Eden. Esta vez, But this time, Él. he, Ya no van a haber there will no longer be 4 vertientes, four people, cuatro tipos de ríos. 4 types of rivers. Va a haber un río. There will only be one. Ya no van a haber confusiones. There will no longer be confusion. Va a haber una sola agua. There will only be one type of water. Y una agua que salta para vida And a eterna. water that lives for eternal life. La lucha del pecado y la redención The struggle of sin and redemption fue lo que nos expulsó del Edén. was what took us out of Eden. Pero el nuevo Adán, But the new Adam, según Primera de Corintios, according to 1 capítulo Corinthians 15, verso 45, 15, verse 45, el segundo Adán, the second Adam, Cristo, Christ, que restaurará todas las cosas, will restore all of the que hará things, todo nuevo, that will do all que things está new, haciendo moradas, that is making homes, y que dentro de la ciudad, and that inside the la city, nueva Jerusalén, the new Jerusalem, estaremos con Él we will be with him, bebiendo drinking del agua que salta of the water para that vida leads eterna. for eternal Ya life. no va a haber sed jamás, There will no longer be ni thirst, tampoco tendremos escasez, nor will we have y need, volveremos a llegar and we will return a la back presencia to the perfecta del perfect soberano Dios. presence of the sovereign God. Dígale a su vecino, al diablo lo expulsaron y a nosotros nos introdujeron. Tell your neighbor the devil was taken out and we were Al introduced. diablo le dijeron, The devil was yo lo told. vi como un rayo, I saw him like y a lightning. nosotros nos cogieron And to us we were y nos taken introdujeron and we were a la introduced santidad máxima de su to the poder. greatest holiness of Al his diablo le power. dieron una patada The devil was y a kicked nosotros down. nos pusieron mesa And they placed delante us de at nuestros table angustiadores. before our enemies. Al enemigo no lo quieren allá arriba, The enemy's not pero a residing nosotros up nos there. están haciendo But for us, morada. they are making a Alguien home. podrá darle la gloria. Someone can give God the glory. ¡Ah, Dios mío! Casi termino, ese es el segundo. Te digo 3 veces y en verdad va a pasar. Dígase al vecino, lo que Cristo restaura Tell your neighbor what Christ restores, no lo daña hombre. man cannot damage. Por eso es que yo creo fielmente That's why I believe faithfully que cuando el hombre verdaderamente tiene un encuentro con su creador, that when man truly has an encounter with the es Creator, casi
imposible. It's almost impossible. 99.9% 99.99%. debería de ser 100% 10. It should be Que 110%. el hombre nunca jamás decida That man would never decide volver to a la return basura que vivía. back to the trash we lived as. Porque lo que no me hace falta Because what I no don't need, necesita estar conmigo en el then it camino. doesn't need to be with me on the way. Y como Él es el camino, la verdad y And la he's vida, the way, the truth, mientras and the yo life. camine ahí, While I walk ando en there, verdad. then I'm walking Y in mientras truth. yo esté ahí, And while I'm there, tengo vida eterna. then I have eternal life. Dígale a alguien, voy Tell de someone, vuelta. I'm going back. A ver si puedo terminar. Let me see if I can Yo voy a finish. seguir la semana que viene. I'll continue next week. Llegaremos nuevamente a un lugar donde vuestra comunión We will arrive again to a place where our communion no será parada por nada más. will not be stopped by anything else. No va a haber conversaciones de golf, There will not be golf conversations. porque él va a ser nuestro deporte favorito. Because he will be our favorite sport. No van a haber conversaciones de mira, vamos a usar esto y lo otro, ta, ta, ta. There won't be Es conversations más, about let's para use adorar that allí or no va a do haber this. click. To Él es el worship click. there will be no click. He will be the guide and click. Los músicos entienden. Musicians, they Eso es para, understand. tú sabes, es para diferente gente. It's for different people in conversations. No va a haber necesidad de hospital, There will be no need for a hospital porque vamos a ser sanados con las hojas del árbol de la vida. because we will be healed by the leaves of the No va a haber eternal necesidad life. There will be no need de camas grandes o king size of o big a size king-size o bed or tener que amueblar a porque twin él or amuebló have to todo buy furniture perfecto. because he bought all the perfect Imagínate que cuando furniture. salgas de tu casa, Imagine when you leave your donde tú house, pises, where you step, el pavimento es de oro. the pavement is of gold. Y tú miras para allá y el horizonte se ve como un mar de cristal. And you look to the horizon, it looks like a Los crystal mejores jardines, sea and the best gardens, las mejores habitaciones, the best bedrooms, lo mejor que te espera, the iglesia. best that awaits us, church. No lo vas a alcanzar estando en esta We tierra. will not reach it being here on earth. Lo mejor que te espera The best that awaits se us encuentra con Él. is found in him. Y para Él hizo todas las cosas. And for him, he made all things. Por eso de tal manera Dios amó al mundo. Therefore, God so loved the world. Por eso de tal manera Dios amó Therefore, God el cosmos. so loved the Y la palabra se cosmos. deriva de armonía. And the word is De described tal from harmony. manera Dios amó la armonía In que Él such a way, tenía con nosotros, God loved the harmony that he had with us. que fue capaz de entregarse Él mismo That he was capable of giving himself para darnos ticket to give us para virar para atrás. a ticket to return back. Si usted no le puede dar gloria a Dios con If you eso, cannot give glory to God for that, tóquese a alguien y dice, me dieron ticket touch your neighbor and tell them y they este gave no me me a lo quita el ticket, diablo, and no one can take porque this from fue me. pagado por la sangre Because del Cordero. Paid for by the blood of the Lamb. Llegaremos nuevamente a ese lugar. We will arrive again to that Edén place. Eden será la prefiguración de la iglesia y el cielo. will be the pre-configuration of church and the heavens. Dios mío, that I can go deeper. Puedo ir Sí. más profundo. Edén Eden será el retorno de la inocencia will be the original. return of the original innocence. Edén Eden será el lugar de tu Will paz. be the place of our Y el peace. diablo no te la va a poder robar. And the devil cannot steal it. La nueva Jerusalén que te New espera, iglesia, Jerusalem that awaits us, será el church, lugar de tu will be victoria. the place of Tú our tienes victory. que clamar esa We victoria. have to cry out Tienes for que that querer victory. esa We victoria. have to Y desire tienes it. que caminar And we have en to pos walk de esa victoria. After that victory, El Edén no es solo un lugar físico. Eden is not just a physical place. Será It will be el anhelo the desire de Dios cumplido nuevamente, of God fulfilled once again, teniendo lo que Él creó having what he created en el principio. at the beginning. El río de agua de vida The river of living water en contra de los 4 ríos vertientes. against the 4 other rivers. La fuente única de vida eterna. The only sole fountain of eternal Jesús life estando ahí. is Jesus being there. La unidad verdadera. The true unity. Ya no va a haber división, There will no longer be division porque el pueblo va a ser redimido because the people will be y redeemed. no vamos a tener distinción de quiénes somos o qué es lo que es escogido. And we won't have distinction of what we are and who's chosen or what. Así que cuando usted ore por Israel, So when you pray for Israel, ore porque Dios
puso bandera en ese nombre. Pray for God to place a banner in that name. Pero no juzgue sus acciones, But don't judge their actions, porque nosotros because we no nos escogieron, were not chosen. nos injertaron We were injected en lo que ya estaba escrito. in what was already written. Con esto te dejo. With this, I leave you. Regresando al plan original, Returning to the original plan es volver a este lugar is to return to this place donde Él dijo, where He said no habrá más maldición. there will no longer be Apocalipsis 22, verso 3. cursing of Y el Genesis, trono de Dios and the y throne del of God Cordero and of the Lamb estará en ella, will be in Him, y sus siervos le servirán and the servants will serve y Him, verán su rostro, and they will see His y face, su nombre estará en su frente. and His name will be on their front Dios foreheads. mío. Y verán su rostro. And they will see His face. Y veremos su rostro. And we will see His face. Vamos a ver su rostro. We will see His face. Vamos a ver el que nos formó. We will see the face of the one that formed us. Vamos a ver al Creador. We will see the Creator. Vamos a ver aquel que nos puso nombre, We will see the one that gave us que a nos name, marcó desde el principio. that marked us from the beginning. Vamos a ver We will see al que te formó, iglesia, the one that formed us, y se church. inventó todo este lío And He invented all of de adorarle this, porque Él es Dios. of worshiping Him because He is God. Vamos a verlo. We will see Him. Vamos a We verlo. will see Him. Vamos a We verlo. will see Him. Yo no sé si eso no te motiva a I don't seguir know if that doesn't adorándole, motivate you pero to vamos continue a verlo worshiping Him. cara a cara. We will see Him face to face. Vamos a ver We will see la perfección the con perfection nuestros ojos. with our eyes. Vamos a ver We will see al que todo lo puede, that can do al all que things, todo lo hace, the one that does al que all todo lo things, detiene, the one that al que detains dice all sí things, the one y that que says dice yes no, and no, al alfa, to the al Alpha, omega, the el Omega, primero y el último. and the Lo vamos a ver. We will see Him. Puestos en pie. Be on your feet, church. Tócate a alguien y dígale, lo vamos a ver, Touch someone next to you and tell them we will see Him. lo vamos a ver. We will see Him. Vamos a volver a la We will inocencia. return back to innocence. Y cuando papi dijo todo va a estar And bien, when Daddy said everything will todo be good, estará bien. then everything will be all good. Iglesia, no se te puede olvidar Church, we cannot forget que Él ya venció el mundo. that He has already overcome the world. Cógete esta. Take this one. Mira cómo lo venció. Look at how He overcame them. Él descendió He descended y ascendió. and He Y ascended. el paraíso perdido And the lost lo paradise, cogió con sus He manos took it with His hands y lo volvió a subir and He put it para back que tú y yo so that you hoy and I vamos would return a ir a to Eden. Sama. Si hay alguien en este lugar If there is someone in this place que necesita reconciliarse con el Señor that needs to reconcile with the Lord y necesita a Dios como su Salvador, and needs the Lord as their only a Savior, Jesús, to Jesus, de quien hemos estado predicando of whom we've been preaching of, y quien nos está and that is mostrando el camino. showing us the path. Aquellos que se conectan, Those that are connected, si necesitas hacer la oración de fe, if you need to do the lo prayer único que of tienes faith, que es aceptarlo a Él como tu the Salvador. only thing we must do is accept Him as our Lord and Savior. Y Él And He volverá a ser morada. will return to en make vosotros. a home in us. Pero aquellos que estamos en este lugar, But those that are in, que estamos en este lugar, but those that are in que estamos